Gracias, José. Buenas noches, miembros de la mesa. Buenas noches, señoras y señores. Veo muchos rostros conocidos y amantes de la historia que me inspiran a comentar este libro esta noche. Quisiera comenzar, desde luego, felicitando a los editores del libro, a Scarlett O'Phelan y Josh Lovenay, por la obra realizada de tanto gramaje, como me decía aquí Gerard, a mi costado. Lo han hecho ya ellos, pero creo que no podemos renunciar a colmarlos de felicidades, porque, como lo decía Gerard, llegar a este momento es la culminación de un largo rosario de esfuerzos y desalientos también, ¿no? Que empieza pues con la organización del Congreso y la recolección de los trabajos, el cuidado de edición, y creo que lo han hecho pues muy bien. Tenemos un libro extraordinario, y quisiera aprovechar de felicitar a la doctora Scarlett y también a George Lovenay, porque ambos han sido muy constantes en este esfuerzo que nos cabe a los historiadores de no solamente publicar lo que investigamos, sino ayudar a que los demás, los más jóvenes, también publiquen sus resultados. Y creo que a Scarlett hay que condecorarla, porque en los últimos años ha sido muy constante en esto. No sé ya cuántos libros lleva de este tipo, ¿no? Realiza su congreso, se discuten las ponencias, generalmente de muy buen nivel, muy buena calidad, y luego sale un libro, ¿no? Es algo que se quede perdido ahí simplemente en el debate. Así que felicitaciones, Scarlett, por tu efectividad, tu generosidad, creo, con los historiadores. Yo mismo me he beneficiado en alguno de estos esfuerzos y también he publicado bajo tu égida mis primeros trabajos. Y también quiero felicitar desde luego a las casas editoriales, al Instituto Francés de Estudios Andinos y a la Pontificia Universidad Católica del Perú, que son de las instituciones más fundamentales para la difusión del conocimiento histórico en nuestro país. Son instituciones privadas, sabemos el poco apoyo que el Estado da para el esfuerzo de difundir el conocimiento básico, como es el caso de la historia, de manera que hay que encomiar el esfuerzo de estas instituciones. Como algunos de ustedes saben, yo trabajé muchos años en el área editorial, también en el IEP. Contar con el IFEA era siempre una gran esperanza para poder sacar adelante las publicaciones históricas. Y la edición se nota muy bien cuidada, no hay erratas prácticamente. Algunos aspectos nos pueden gustar más o menos. Aprovecho, por ejemplo, de decir que esto de dejar la bibliografía solamente con la inicial del nombre y ya no con el nombre completo, me parece un poco discutible. Me gusta siempre saber si los autores son hombres o mujeres, pero cuando solamente leo M. Tarnavasio, G. González, en fin, nos quedamos con incógnita. En cambio, es curioso que los apellidos no tienen ese estándar, ¿no? Es decir, hay un apellido, dos apellidos, apellido de soltera, de casada. En una cosa se ha uniformado y en otro no se ha uniformado, estilo de los editores. Yendo al tema del libro, por supuesto, sabemos que tiene que ver con la independencia del Perú y de América del Sur, pero desde un ángulo muy peculiar que ha sido resaltado también por Carlota. La visión de los vencidos, le llaman los editores en la introducción. Vencidos, me preguntaría, no estoy tan seguro, puesto que el colonialismo pervivió de muchas formas entre nosotros. Podrían ser la visión de los enemigos, en el sentido de que para lograr la independencia tuvimos que luchar contra los peninsulares, también criollos, en fin, americanos, peruanos, que no estaban de acuerdo con la independencia. En cualquier caso, me parece interesante advertir en estos últimos tiempos, entre los historiadores, un afán de rescate de ciertos personajes malos de nuestra historia. Como sabemos, la historiografía construye su santuario y hay héroes y villanos. A muchos de quienes se les colgó el San Benito de malvados, están ahora siendo revalorados.
Anoche mismo estuve en una conferencia muy interesante sobre Leguía, por ejemplo, ¿no? Un personaje a quien también se le había echado la cruz, y ahora es visto con ojos más comprensivos. Abascal también entra dentro de esta línea. Brian Hamnet quizás fue quien inició, el historiador británico, que también tiene una contribución en este libro, inició esta restauración abascaliana cuando publicó el año 2000 en el Instituto de Estudios Peruanos un documento sobre Abascal. Luego recordemos el libro de Víctor Peralta, publicado el año 2002, en defensa de la autoridad. En cualquier caso, yo diría que Abascal ha sido para los peruanos un personaje ambiguo. Por un lado, autoritario, despótico, conservador, enemigo de las libertades, pero de otro lado, exitoso en lo que se proponía, efectivo en concretar sus programas y recuperador de los grandes territorios que alguna vez pertenecieron al virreinato peruano. De manera que con Abascal el Perú volvió a ser grande. Y los peruanos parecemos guardar un extraño sentimiento por estas personas autoritarias pero efectivas. El libro, como señaló Carlota, se compone de 19 artículos más una breve introducción de los editores. La tercera parte de los artículos están dedicados al virreinato peruano en su configuración territorial actual, y los demás versan sobre territorios del resto de América del Sur en quienes el influjo político de Abascal los alcanzó. Por ejemplo, el Río de la Plata, hoy Argentina; Charcas, hoy Bolivia; Chile; Quito, hoy Ecuador; Nueva Granada. Abascal es grande y nos une a todos. Los artículos plantean temas historiográficos de sumo interés. Voy a reseñar algunos de los temas que están ahí presentes. Por ejemplo, la reacción de las ciudades periféricas frente a las grandes crisis políticas imperiales, como es el estudio de Elizabeth Hernández dedicado a Piura, en el norte peruano. Luego, la convocatoria a la aristocracia para la defensa militar. Sabemos que el compromiso entre aristocracia y defensa armada tenía una raíz medieval muy fuerte, pero se fue diluyendo con el paso de los siglos, y Abascal consideró bueno que la aristocracia diese el ejemplo de la defensa armada del territorio. Una idea que la propia República va a restaurar con la idea de la República Armada, y que hace poco ha vuelto a ponerse en el tapete en el Perú con la discusión de si el servicio militar ha de ser voluntario u obligatorio, y a quiénes les toca ser soldados. Entonces Abascal parece que dijo, bueno, tenemos que dar el ejemplo, y la defensa de la patria la deben hacer los nobles, que son quienes más disfrutan de la patria, supuestamente. Y crea este regimiento de la concordia, un artículo muy bien planteado por Paul Rizo-Patrón. El nombre de la concordia además aludía a la idea de que en este regimiento iban a entrar también los nobles criollos, de manera que iba a ser una especie de instancia donde codo a codo estarían criollos y peninsulares que tan mal venían llevándose en otras arenas. Sin embargo, como el propio Rizo-Patrón lo dice, fue una defensa militar más de desfile, ¿no? más simbólica que real, que efectiva. Así que no salieron a sudar la sangre en los campos de batalla estos aristócratas que vistieron el uniforme. Otro de los temas clásicos revisitado en el libro es el papel de la Iglesia en la independencia. Tenemos un artículo de Jeffrey Kleiber donde revisa este tema y desmiente la tesis de que la Iglesia estuvo comprometida con la independencia, sobre todo los curas criollos. Dice Kleiber que solamente un 10% de los sacerdotes apoyaron la causa patriótica. Lo que sí ocurrió fue que, por su grado de ilustración mayor al promedio, tuvieron una presencia importantísima en el Congreso. La bancada más importante del primer Congreso peruano era la bancada eclesiástica, con 69 integrantes, me parece, o
perdón, veintitantos de 69, un número así como una tercera parte más o menos. Otro de los temas clásicos sobre los que este libro vuelve es el de las rebeliones y conspiraciones. Recordaba Carlota que nos enseñaron en la escuela que los peruanos nos habíamos mantenido quietos en la época de la independencia porque teníamos un jefe demasiado severo que no permitía que volviésemos los ojos hacia otros lados. ¿Qué tan verdad es esto? ¿Es verdad que un hombre puede hacer tanto o depende de los apoyos y de la cultura política que lo rodea? El artículo de Lizardo Seiner sobre la rebelión de Cela y el de Scarlett O'Fela sobre las conspiraciones en Lima entran en este punto. En todo caso, Lizardo Seiner nos señala que la rebelión de Cela, una rebelión pues breve, trunca, precipitada también, hay que decir, lo que dura solamente 3 o 4 días, tuvo una represión más bien blanda, así que se nos despinta un poco Abascal, ¿no? No es tan fiero en este caso. Scarlett señala cómo era muy manipulador respecto de las conspiraciones, de manera que denunciaba como conspiradores a personajes incómodos que no necesariamente habían conspirado. En todo caso, este tema de las conspiraciones sirve para replantear en el texto de Scarlett la tesis de si Lima fue una ciudad fidelista que no luchó por la independencia. Ella muestra que la gente se reunía en cenáculos, en las casas como esta, me imagino, a discutir las novedades de la península. Y de manera que sí se interesaron en la dimensión política y se atrevieron a leer y discutir tesis autonomistas. Yo diría simplemente, por lo menos, ¿no? O sea, ya que menos podríamos pedir de una capital, de un virreinato, que discutan las cosas que pasaban en la península. Otras ponencias, como les digo, sobre otras partes de América del Sur están llenas de temas de interés. Los sucesos de Quito, por ejemplo, estudiados por 2 artículos, uno de Cristiana Borchard de Moreno y otro de Jaime Rodríguez, donde se aprecia bien los conflictos entre la ciudad principal y las ciudades periféricas, de manera que la ciudad principal, como Quito, no le es fácil dirigir una lucha autonomista, puesto que las otras ciudades, en este caso de la audiencia de Quito, Riobamba, Loja, Cuenca, no siguen a Quito, porque tienen una disputa anticentralista, Guayaquil, por ejemplo, de manera que la disputa entre monarquismo y autonomismo, en fin, criollismo y peninsularismo, digámoslo así, se ve atravesada por otra tensión entre centro y periferia. Y es esta división la que aprovecha, claro, Abascal para reinar entre divididos. Otro artículo muy interesante, el de María Jimena Urbina, donde conocemos la historia de estos personajes llamados los chilotes, indígenas residentes en la isla de Chiloé, en el sur de Chile, y que persistieron en la defensa del Imperio Español y de Fernando VII. Son algo así como nuestros iquichanos. Y María Jimena Urbina resalta cómo luego ellos son conquistados y sometidos por los libertadores, de manera que para ellos la independencia fue más bien su sometimiento. Temas como este hay varios en el libro y nos invitan a ver pues cómo el tema de la independencia se vive de distintas formas según la ubicación que uno tenga en la sociedad que se ha independizado. Unos se independizan más que otros, en otras palabras, y unos resultan más sometidos que antes, después de la independencia. Algunos temas sobre la época de Abascal los he echado en falta, porque seguramente los han dejado los editores para otros esfuerzos. Tampoco podemos pedirle todo a Scarlett. Y quisiera mencionar algunos de estos temas que me hubiera gustado ver en un libro sobre Abascal. Tenemos un artículo sobre la rebelión de Cela, ¿no? La de 1811 en Tacna, que fue la más cortita y derrotada. Y me pregunto, ¿dónde están las otras rebeliones de más trascendencia e impacto? La de Huánuco en 1812,
y la del Cusco en 1814. Ya viene, me dice aquí Gerard, ¿no? Ya viene. Bueno, la de Huánuco el año pasado pasó un poco sin pena ni gloria. Sé que hubo un panel en estudios generales en la Universidad Católica y esperamos que para la del Cusco del próximo año, que fue una rebelión que dura varios meses, que se extiende por todo el sur andino con ramificaciones al Alto Perú, haya conmemoraciones, investigaciones que la saquen del olvido, ¿no? En todo caso, como el congreso de Scarlett y la OMNE fue el 2011, me imagino que CELA estaba pues más en la actualidad conmemorativa en ese momento. De otro lado, los temas económicos, no los veo. Recordemos que la tesis de Timothy Ana fue la de un virreinato derrotado por las penurias económicas, por la pobreza fiscal. Abascal debió luchar muy duro en este terreno en una coyuntura muy complicada, con un comercio interrumpido por las guerras de España contra Francia e Inglaterra, con una minería decadente. Se había abolido la mita por las Cortes de Cádiz, se había abolido el tributo indígena y la actividad comercial y minera, como les digo, había decaído. Entonces, ¿cómo podía Abascal sostener el esfuerzo de la contrarrevolución? Fue muy complicado y tuvo que diseñar una gran reforma fiscal en 1815 que me hubiera gustado, como les digo, ver tratada o en todo caso estar presente en la discusión. Esta reforma fiscal de 1815 es bien importante porque introduce una serie de principios fiscales que luego la República va a continuar. Hay aquí una continuidad con la República. Por ejemplo, restaura la contribución de indígenas, pero ya no solamente de indígenas, sino que la extiende a las castas, de manera que deja de ser un impuesto étnico y pasa a ser un impuesto, algo así como impuesto mínimo. Quien no paga al cabal, las almojarifazgos y los impuestos, vamos a decirlo así, del producto del comercio, tiene que pagar su tarifa mínima, que es el tributo de indígenas o castas. Y luego introdujo el impuesto sobre la propiedad territorial, que en el Perú casi nunca ha tenido figuración. Es decir, los propietarios del suelo casi no pagan nada. Hoy día pagan a las municipalidades un poquito. Pero quien introdujo el impuesto sobre la propiedad territorial, el llamado predial urbano y rural, es Abascal en 1815. Yo creo que no deberíamos, pues, tener una división tan tajante como lamentablemente veo entre historia económica e historia política. Pareciera que es casi como si eres hombre o mujer, ¿no? Y pienso que la historia política y la historia económica tienen muchos nexos, y la fiscalidad es uno de ellos. Porque obviamente a través del sistema tributario unes intereses económicos y políticos. Y finalmente, en este pliego de cosas que nos gustará leer más adelante, el pensamiento conservador. Quizás debimos tener un artículo sobre ello, ¿no? Porque claro, a Abascal se le pinta como el príncipe de los conservadores. Bueno, ¿qué querían? ¿Qué pensaban ellos? Algo de esto está en el artículo de Paul Risto Patrón, que quizás es el que más esmera en restaurar el pensamiento conservador. Pero yo creo que, ya les digo, Abascal no podía estar solo. Si fue un hombre exitoso y efectivo, es porque reposaba sobre un cuerpo burocrático, intelectual, una cultura política que respaldaba sus esfuerzos. Después de todo, la guerra de la independencia fue una guerra civil. Creo que esta conmemoración de la independencia, que en el Perú se viene calentando pues lentamente, pero poco a poco para el bicentenario, va a ser diferente a las anteriores, a la del sesquicentenario y a la del centenario, en el sentido de que los historiadores parecemos más libres de juzgar la independencia de una forma desapasionada. Tal vez a esto se refieren Lomné y Scarlett O'Phelan cuando dicen en la introducción que el Perú hace muy pocos años ha entrado a la era historiográfica. Me imagino que esto de la era historiográfica quiere decir que los grandes acontecimientos son vistos de una forma, pues esto, desapasionada, académica.
Por ejemplo, no nos sentimos tan compelidos como para el sesquicentenario a aceptar la tesis de que la independencia fue algo positivo. Pudo no serlo en muchos aspectos y me parece bueno que lo discutamos con esta libertad. Muchas gracias.